Aquel domingo por la tarde empezó como todos los demás en mi vida. El sol ya se estaba debilitando en el horizonte cuando yo regresaba del pueblo vecino, guiando mi vieja carreta por el camino de terracería. Siempre he sido un hombre de campo, de esos que trabajan de sol a sol para ganarse el pan de cada día. Vivía en un ranchito que apenas daba para el sustento mío y de mi mamá, doña Soledad, que siempre andaba enferma. La vida seguía en ese ritmo cansado, de esos que nunca cambian. Pero cuando pasé por aquella curva cerca del arroyo, todo se puso de cabeza. Un coche estaba volcado a la orilla del camino, todo abollado y echando humo. Sentí que el corazón se me encogía. Detuve la carreta de golpe y corrí a ver si alguien necesitaba ayuda. Dentro del coche, una muchacha estaba inconsciente, toda lastimada. No lo pensé dos veces, la saqué con cuidado, la subí a la carreta y la llevé directo al centro de salud más cercano. La enfermera le curó las heridas, mientras yo me quedé ahí, con el alma en un hilo, hasta estar seguro de que iba a estar bien. La muchacha despertó unas horas después, medio desorientada, pero cuando me vio a su lado, me dedicó una sonrisa débil y me agradeció en voz baja. Dijo que su nombre era Alondra. No habló mucho más, y yo tampoco soy de hacer muchas preguntas, solo quería que se pusiera bien. Después de que la enfermera dijo que todo estaba en orden, me llevé a Alondra a mi ranchito. No había otro lugar donde dejarla, y ella necesitaba tiempo para recuperarse como se debe. Pasaron unos días así. Alondra se quedó en el cuartito del fondo, descansando. Mi mamá, doña Soledad, la cuidaba con cariño, preparándole tés de hierbas y poniéndole esos ungüentos caseros suyos. Yo trabajaba en la milpa desde temprano, pero siempre regresaba a casa a mediodía para ver si la muchacha estaba bien. Alondra era diferente a cualquier persona que yo hubiera conocido. Hablaba de una manera muy propia, tenía un aire delicado, pero también parecía cargar una tristeza muy honda. No contaba mucho de su vida, ni de dónde venía o a dónde iba. Yo respetaba su silencio. Yo mismo soy un hombre de pocas palabras. Una tarde, mientras tomábamos café en el porche, Alondra finalmente comenzó a sincerarse un poco. Dijo que estaba huyendo de una situación complicada, que necesitaba desaparecer por un tiempo. No entendí muy bien a qué se refería, pero vi en sus ojos que era algo serio. Le dije que podía quedarse el tiempo que necesitara, que nadie la iba a molestar. Los días fueron pasando y Alondra fue mejorando. Empezó a ayudarle a mi mamá en la cocina, a regar las plantitas del patio. Noté que tenía un don especial con las cosas, como si todo lo que tocara se volviera más bonito. El humilde ranchito parecía hasta más alegre con ella cerca. Pero entonces llegó aquella mañana de lunes que lo cambió todo. Me levanté temprano como siempre para atender a los animales. Cuando abrí la puerta principal, casi me voy de espaldas del susto. Había una fila enorme de camionetas de lujo paradas en el caminito de tierra que llevaba al rancho. Camionetas negras, relucientes, del tipo que yo solo veía pasar en la carretera cuando iba a la ciudad. Hombres de traje salieron de los vehículos. Me quedé ahí parado, sin entender nada, con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Uno de los hombres se acercó, se quitó los lentes oscuros y preguntó si ahí era la casa donde estaba una muchacha llamada Alondra. Todo apenado, le confirmé que sí. Fue ahí que todo se reveló. Alondra era hija de un empresario muy rico, dueño de un montón de haciendas y negocios por todo San Luis Potosí. Había huido de casa porque su padre quería obligarla a casarse con un hombre que no amaba, un tipo lleno de lana que solo quería juntar su fortuna con la de su familia. Alondra se había negado y en la confusión tomó el coche y salió manejando sin rumbo hasta que se volcó en esa carretera. Su padre, don Ramiro, era un hombre poderoso pero que estaba desesperado buscando a su hija. Cuando descubrió que yo había salvado a Alondra y la había cuidado sin pedir nada a cambio,
Se quedó asombrado. Gente así era rara de encontrar, y más en esos tiempos. Don Ramiro bajó de una de las camionetas, un hombre grande, de presencia imponente, pero con los ojos húmedos. Me apretó la mano con fuerza y me agradeció de una manera que parecía que se iba a derrumbar ahí mismo. Dijo que yo había salvado lo más preciado que tenía en el mundo. Alondra apareció en la puerta, todavía un poco débil, pero ya mejor. Cuando vio a su padre, sintió miedo. Pero don Ramiro no venía a regañarla. Venía arrepentido. Dijo delante de todos que se había equivocado, que nunca más iba a forzar a su hija a hacer algo que ella no quisiera, que lo importante era que estuviera viva y bien. Yo me quedé ahí, sin saber qué hacer, sintiéndome fuera de lugar. Ese era un mundo muy diferente al mío. Pero entonces Alondra me miró con una sonrisa que hizo que el corazón me diera un vuelco en el pecho. Se acercó y me agradeció por todo. Dijo que nunca iba a olvidar mi bondad. Don Ramiro, al ver la forma en que su hija me miraba, entendió al instante que ahí estaba pasando algo más. Era un hombre astuto, que conocía a la gente. Vio que yo era un hombre derecho, trabajador, honesto, el tipo de persona que no se encuentra fácil. Ese día, don Ramiro me hizo una propuesta. Dijo que quería recompensarme de alguna forma. Me ofreció dinero, pero lo rechacé. Le dije que había hecho lo que cualquier persona decente haría. Don Ramiro insistió, habló de un empleo, de oportunidades en la ciudad. Pero yo solo negué con la cabeza. Yo era un hombre de campo, no me veía viviendo en un lugar lleno de gente. Fue Alondra quien dio la idea. Sugirió que su padre me ayudara a mejorar el ranchito, a comprar maquinaria nueva, quizás a perforar un pozo para tener agua corriente. Cosas que harían mi vida y la de mi mamá más fáciles, pero sin sacarnos de donde pertenecíamos. Don Ramiro aceptó al momento, e hizo más que eso. Mandó a sus hombres en los días siguientes con un tractor, alambre nuevo para la cerca, un montón de cosas que yo ni sabía que existían. Remodelaron la casita, arreglaron el techo que siempre goteaba, construyeron un gallinero nuevo. En pocas semanas, el ranchito estaba transformado. Pero el cambio más grande no fue ese. Alondra le pidió a su padre que la dejara quedarse un tiempo más por allí. Dijo que quería entender mejor esa vida sencilla, lejos del ajetreo y las presiones de la ciudad. Don Ramiro, que había prometido respetar las voluntades de su hija, aceptó. Pero dejó a unos guardias a la distancia, solo para asegurarse de que estuviera a salvo. Los meses fueron pasando. Alondra y yo nos fuimos acercando cada vez más. Ella me enseñó a leer mejor, a hacer cuentas en papel. Yo le enseñé a sembrar yuca, a cuidar de las gallinas, a oler la lluvia cuando se acercaba. Eran dos mundos diferentes encontrándose, y estaba funcionando de una manera que nadie esperaba. Mi mamá veía todo aquello con una sonrisa en el rostro. Ella siempre supo que yo era especial, aunque fuera pobre y sin estudios. Ahora estaba viendo que otras personas también podían darse cuenta. Pero no todo era miel sobre hojuelas. El tal hombre que quería casarse con Alondra no se rindió fácil. Cuando descubrió dónde estaba, empezó a aparecer por allí, haciendo amenazas veladas, tratando de asustarme. Decía que un pobre diablo como yo no tenía derecho a mirar a una muchacha como Alondra. Yo era tranquilo, pero no menso. Sabía que tenía que andarme con cuidado. Y cuando el hombre empezó a presionar demasiado, fue don Ramiro quien resolvió la situación. Le dejó bien claro al sujeto que si le ponía un dedo encima a su hija o a mí, se arrepentiría por el resto de su vida. La tensión fue en aumento cuando comenzaron a circular rumores por la región. La gente decía que yo solo estaba con Alondra por interés, por el dinero de su padre. Eso me dolió en el alma, a mí, que nunca le había pedido nada a nadie en la vida. Alondra se enojó cuando escuchó los chismes y quiso confrontar a todo el mundo, pero le pedí que lo dejara pasar. Le dije que quien me conocía
De verdad sabía cómo eran las cosas. Las cosas se complicaron aún más cuando me di cuenta de que me estaba enamorando de verdad de Alondra. Pero, ¿cómo iba a poder decírselo? Ella era hija de un hombre rico, estudiada, hermosa. Y yo era solo un campesino, sin nada que ofrecer. Guardé ese sentimiento en el fondo de mi pecho, intentando que no se notara. Alondra, por otro lado, parecía cada día más feliz en el rancho. Se despertaba temprano, ayudaba en las tareas, sonreía más, pero yo veía que ella también cargaba con algo, un peso que no podía soltar. A veces, al atardecer, se quedaba mirando el horizonte con esa mirada triste, como si pensara en algo que la hería. Fue en una de esas tardes que me contó un poco más. Nos sentamos bajo el viejo árbol de mango en el patio y comenzó a hablar. Dijo que su vida en la ciudad era una mentira, que vivía fingiendo ser feliz, haciendo lo que los demás esperaban de ella, que nunca se había sentido tan libre como allí, en medio de la nada, sin que nadie le exigiera nada. La escuché en silencio, sintiendo cómo se me oprimía el corazón. Quería tanto poder hacerla sentir así para siempre, pero sabía que aquello era pasajero. En algún momento ella tendría que volver a su vida y yo me quedaría allí, con el recuerdo de esos meses que lo habían cambiado todo para mí. Fue entonces cuando sucedió algo que nadie esperaba. El pozo que habían cavado en el rancho comenzó a arrojar un agua diferente, medio aceitosa. Llamé a un técnico de la ciudad para que le echara un vistazo, y descubrieron que había petróleo en mis tierras. No era mucho, pero era suficiente para cambiar mi vida por completo. La ironía de la situación no pasó desapercibida. Yo, que nunca quise el dinero de nadie, de repente había encontrado riqueza en mi propia tierra. Don Ramiro, que conocía del negocio, me ofreció ayuda para explotarlo correctamente, con contratos justos y todo en regla. Pero antes de tomar cualquier decisión sobre el petróleo, necesitaba resolver otra cosa que me estaba carcomiendo por dentro. Me había enamorado de Alondra, y por la forma en que me miraba, ella también sentía algo, pero ninguno de los dos tenía el valor de decirlo abiertamente. Yo creía que no era digno de ella, y Alondra parecía tener miedo de algo que yo no lograba entender. Las semanas fueron pasando y la situación se fue poniendo cada vez más tensa. El hombre que quería casarse con Alondra, llamado Rodrigo, comenzó a aparecer más seguido. Era insistente, no aceptaba un no por respuesta. Venía con regalos caros, con promesas, intentando convencer a Alondra de que volviera a la ciudad. Ella siempre se negaba, pero yo veía que aquello la ponía nerviosa. Una tarde, Rodrigo apareció en el rancho sin avisar. Yo estaba en la milpa cuando escuché su voz discutiendo con Alondra cerca de la casa. Dejé todo y corrí hacia allá. Cuando llegué, él la estaba sujetando del brazo, hablando en voz alta, diciendo que estaba haciendo el ridículo, que se arrepentiría de haberlo dejado todo por un don nadie como yo. Sentí que la sangre me hervía. Me acerqué lentamente y le pedí que soltara el brazo de Alondra. Rodrigo me miró con desprecio, se rió en mi cara, dijo que yo no era nada, que no era más que un muerto de hambre que había tenido suerte. Pero le soltó el brazo. Alondra estaba temblando, con los ojos llenos de lágrimas. Le pedí a Rodrigo que se fuera, que ese no era su lugar. Me miró fijamente por unos segundos, luego se dio la vuelta y se fue. Pero antes dijo algo que me heló la sangre. Dijo que me iba a arrepentir, que iba a descubrir quién era Alondra realmente y que cuando lo descubriera, vería que me habían visto la cara de estúpido todo el tiempo. No entendí qué quiso decir con eso. Miré a Alondra, esperando que me explicara, pero ella solo negó con la cabeza y entró corriendo a la casa. Intenté seguirla, pero mi mamá me detuvo. Me dijo que le diera un tiempo a la muchacha para que se calmara. Esa noche no pude dormir. Me quedé pensando en las palabras de Rodrigo, en la forma en que Alondra había reaccionado. ¿Había algo que yo no sabía? ¿Me estaba ocultando algo?
Al día siguiente, Alondra estaba diferente, callada, evitando mi mirada. Intenté hablar con ella, pero decía que todo estaba bien, que solo era cansancio. Pero yo la conocía lo suficiente como para saber que no era solo eso. Fue don Ramiro quien apareció unos días después y soltó una bomba en mi vida. Pidió hablar conmigo a solas, lejos de Alondra y de mi mamá. Nos sentamos bajo el árbol de mango y comenzó a hablar. Dijo que necesitaba contarme la verdad sobre algunas cosas, que yo merecía saberla antes de seguir adelante con cualquier decisión. Don Ramiro contó que Alondra había estado comprometida con Rodrigo hacía algunos años, que incluso habían fijado fecha de boda, pero Alondra había descubierto algo sobre él que la hizo terminar todo. Rodrigo se había metido en negocios sucios, estaba haciendo fraudes para robarle dinero a clientes, usando el nombre de la empresa del padre de Alondra para dar credibilidad a sus estafas. Cuando Alondra lo descubrió, lo confrontó. Él lo negó todo. Dijo que ella estaba loca, que había inventado eso porque no quería casarse. Pero Alondra tenía pruebas, documentos que había encontrado por casualidad. Le llevó todo a su padre, y don Ramiro había investigado. Descubrió que era verdad, que Rodrigo estaba usando el nombre de la familia para engañar a la gente. Don Ramiro había logrado cerrar los negocios sin hacer escándalo. Había pagado a las personas que habían sido perjudicadas. Pero Rodrigo nunca había aceptado el fin de la relación. Él creía que Alondra era de su propiedad, que tenía derechos sobre ella. Lo que don Ramiro me contó después me dejó aún más preocupado. Rodrigo había esparcido rumores en la ciudad. Había dicho que Alondra tenía problemas mentales, que inventaba historias, que no era de fiar. Mucha gente le había creído, porque Rodrigo también venía de una familia influyente. Alondra había quedado con la reputación manchada, y por eso había huido. Pero había más. Don Ramiro dijo que Rodrigo se había enterado de lo del petróleo en mi rancho, y que estaba planeando algo para perjudicarme, para hacerme renunciar a Alondra. Don Ramiro no sabía exactamente qué, pero había escuchado rumores, comentarios sueltos. Me quedé helado. Miré al señor, tratando de procesar todo. Le pregunté por qué Alondra no me había contado nada de esto. Don Ramiro suspiró y dijo que a ella le daba vergüenza, que tenía miedo de que yo creyera los rumores, que pensara que era problemática, que no valía la pena. En ese momento, todo tuvo sentido. La forma en que Alondra a veces se ponía triste, su reacción cuando alguien hablaba de la ciudad, de su pasado. Había estado cargando con todo eso sola, con miedo de perderme si yo sabía la verdad. Me levanté de ahí y fui directo a buscar a Alondra. La encontré en el patio, cuidando a las gallinas. Cuando me vio, se detuvo, se quedó quieta, esperando. Me acerqué y le pregunté por qué no me lo había contado todo. Alondra se echó a llorar. Dijo que lo había intentado varias veces, pero no podía, que temía mi reacción. Le tomé las manos y le dije que nada de eso me importaba, que yo sabía quién era ella de verdad, que había visto su bondad, la forma en que trataba a mi mamá, cómo cuidaba el rancho, que no me importaba lo que los demás dijeran o pensaran. Alondra me abrazó con fuerza, llorando, y sentí que ahí, en ese momento, nos habíamos entendido de verdad. Pero la paz duró poco. Unos días después, empezaron a aparecer unos hombres en el rancho, diciendo que la tierra no era mía, que había problemas en las escrituras, que el petróleo no podía ser explotado. Trajeron papeles, documentos que yo no entendía bien. Hablaban de forma rebuscada, con palabras complicadas, tratando de confundirme. Don Ramiro me ayudó a entender que aquello era una trampa, que Rodrigo había falsificado documentos para intentar quitarme mis tierras. Contrató abogados buenos para defenderme, pero el proceso tardaría meses. Mientras tanto, yo no podía tocar el petróleo, no podía hacer nada. La situación se complicó cuando mi mamá empezó a empeorar.
Ella ya estaba enferma, pero el estrés de todo aquello la hizo debilitarse aún más. Necesitaba medicinas caras, un tratamiento en la ciudad. Yo no tenía suficiente dinero, y el petróleo estaba bloqueado por el pleito legal. Alondra ofreció ayuda. Dijo que su padre podía pagarlo todo, pero me negué. Ya les debía mucho, no quería deberles más. Pero la situación era cada vez más apremiante. Mi mamá empeorando, los procesos alargándose, Rodrigo cada vez más agresivo en sus ataques. Fue una noche que todo empeoró aún más. Me desperté con un ruido extraño afuera. Cuando salí a ver, vi que le habían prendido fuego al gallinero nuevo. Las gallinas estaban todas muertas, el fuego se estaba extendiendo. Corrí a apagarlo con la ayuda de Alondra y mi mamá, y logramos evitar que el fuego llegara a la casa, pero el daño fue grande. No había duda de quién lo había hecho. Rodrigo estaba demostrando que podía lastimarme, que no se iba a rendir. Sentí rabia, pero también miedo. Miedo no por mí, sino por Alondra y mi mamá. Si era capaz de hacerle eso a los animales, ¿de qué más sería capaz? Don Ramiro quiso llamar a la policía, hacer un escándalo, pero le pedí que no lo hiciera. Sabía que si lo hacía, las cosas empeorarían. Rodrigo tenía influencias, tenía dinero, lograría librarse de cualquier acusación, y encima lo usaría en mi contra. Diría que yo estaba inventando cosas para perjudicarlo. Los días se fueron volviendo cada vez más pesados. Mi mamá necesitando cuidados que yo no podía darle, la tierra bloqueada, Rodrigo presionando. Alondra trataba de animarme, pero yo veía que ella también estaba sufriendo. Se sentía culpable por haber traído todos esos problemas a mi vida. Fue entonces cuando sucedió algo que lo cambió todo de nuevo. Mi mamá, doña Soledad, en una de las pocas veces que todavía podía hablar con claridad, nos llamó a Alondra y a mí. Nos tomó de las manos y dijo algo que se me quedó grabado en el corazón. Dijo que el amor verdadero no se fija en el dinero ni en la posición social, que lo que importaba era lo que había en el corazón de cada uno, que ella había criado a un hombre de bien, y que veía que Alondra también era una mujer de bien, y que merecíamos ser felices juntos. Esa noche, Alondra y yo finalmente nos entendimos de verdad. Le confesé que la amaba desde el primer día, pero que tenía miedo de no ser suficiente para ella. Alondra dijo que yo era el hombre más honorable que había conocido, y que no quería nada más en la vida que estar a mi lado. Decidimos que seguiríamos adelante juntos, pasara lo que pasara. A pesar de todos los problemas, de toda la presión, nos teníamos el uno al otro. Y eso, en ese momento, parecía ser suficiente. Pero la vida no nos la iba a poner fácil. Al día siguiente, recibí la noticia de que mi madre había empeorado mucho durante la noche. Tuve que llevarla de urgencia al hospital de la ciudad. Alondra fue conmigo, sosteniendo mi mano todo el tiempo, dándome fuerzas. Los médicos dijeron que necesitaba quedarse internada, que su corazón estaba muy débil. Me sentí devastado. Mi madre era todo para mí, la única familia que tenía, y ahora estaba allí, en esa cama de hospital, tan frágil, tan pequeña. Alondra se quedó a mi lado. Durmió conmigo en las sillas incómodas del hospital, me trajo comida, me obligó a descansar cuando yo no quería separarme de mi madre. Fue durante esos días en el hospital que descubrí algo más sobre Rodrigo. Uno de los abogados que don Ramiro había contratado para defenderme apareció con novedades. Habían descubierto que los documentos falsos que Rodrigo había presentado habían sido hechos por un gestor de mala fama que ya había sido atrapado en otros fraudes. Con esa información lograron probar que todo era mentira, que la tierra era mía y que el petróleo podía ser explotado. Era una victoria, pero no me trajo la alegría que debería. Mi madre estaba allí, luchando por su vida, y no podía pensar en nada más. El dinero, el petróleo, nada de eso importaba si la perdía a ella.
Don Ramiro apareció en el hospital y habló conmigo. Dijo que tenía una propuesta. Conocía a los mejores médicos del estado, especialistas que podían cuidar de mi madre mejor que nadie. Pero el tratamiento era caro, muy caro. Se ofreció a pagarlo todo. Y esta vez no me negué. No era momento para el orgullo, era momento de salvar a mi madre. Los médicos vinieron, hicieron exámenes, ajustaron los medicamentos. Y poco a poco, doña Soledad comenzó a mejorar. No fue una recuperación milagrosa, pero fue ganando fuerza, volviendo a hablar, a sonreír. Yo vi aquello como una señal, como si la vida me estuviera dando una segunda oportunidad. Mientras mi madre se recuperaba, las cosas afuera también comenzaron a resolverse. Los abogados lograron desestimar todas las acusaciones falsas de Rodrigo. Es más, descubrieron que había cometido otros fraudes similares con otras personas, y esta vez no pudo escapar. Perdió su credibilidad, sus negocios comenzaron a derrumbarse, y tuvo que huir de la región para no responder por todo lo que había hecho. Alondra finalmente pudo respirar aliviada. Aquel hombre que había atormentado su vida por tanto tiempo ya no era una amenaza. Lloró cuando se enteró, pero eran lágrimas de alivio, de liberación. Con la situación del petróleo resuelta, don Ramiro me ayudó a hacer los contratos correctamente. Pero antes de firmar cualquier cosa, Alondra y yo nos sentamos a conversar sobre qué hacer con todo ese dinero que iba a llegar. Yo nunca había soñado con ser rico, nunca lo había deseado. Pero si la riqueza había llegado, que al menos marcara una diferencia en la vida de quienes lo necesitaban. Decidimos que explotaríamos el petróleo de forma responsable, sin destruir el medio ambiente, usando parte del dinero para ayudar a otras familias de la región que pasaban necesidad. Crearíamos empleos, mejoraríamos los caminos, remodelaríamos la escuelita del pueblo, cosas que marcarían una verdadera diferencia. Cuando mi madre salió del hospital, la llevé de vuelta al ranchito. Estaba más débil, necesitaba cuidados, pero estaba viva. Y estaba feliz. Especialmente cuando Alondra y yo le contamos que nos íbamos a casar. Don Ramiro nos dio su bendición para la boda. Organizó una fiesta sencilla pero bonita en el propio rancho con toda la comunidad presente. Fue un día de mucha alegría, con un buen guapango sonando hasta la madrugada, buena comida y gente feliz. Nada de lujos exagerados, nada de ostentación, justo como queríamos. Me casé con Alondra una tarde de sábado, bajo el viejo árbol de mango del patio. Mi madre estaba allí, sentada en primera fila, llorando de felicidad. Don Ramiro me entregó a su hija con una sonrisa orgullosa. Y cuando dije, sí, acepto, cuando le puse el anillo en el dedo a Alondra, sentí que todo por lo que habíamos pasado había valido la pena. Los meses fueron pasando. El dinero del petróleo comenzó a llegar, y me aseguré de usarlo como lo había prometido. Contraté a gente de la región para trabajar conmigo. Le di empleo a familias que lo necesitaban. Remodelé la escuela, arreglé los caminos llenos de baches, ayudé a construir un centro de salud mejor. Alondra quedó embarazada 3 meses después de la boda. Cuando me lo contó no podía creerlo. Iba a ser padre. Yo, que pensaba que nunca tendría nada en la vida, ahora tenía una esposa maravillosa y un hijo en camino. Parecía un sueño. Mi madre vivió para conocer a su nieto. Un niño fuerte, sano, que nació una mañana de domingo, con el sol entrando por la ventana del cuarto. Doña Soledad sostuvo al bebé en sus brazos, con esos ojos llenos de lágrimas de felicidad, y dijo que ahora podía irse tranquila, que ya había visto todo lo que necesitaba ver. Pero no se fue. Se quedó con nosotros unos buenos años más, viendo no solo al primer nieto, sino también a la segunda y al tercer hijo que Alondra y yo tuvimos. 3 niños hermosos que corrían por el patio, jugando en la tierra como yo había jugado de pequeño. El ranchito, que era pobre y simple, se transformó en una propiedad próspera, pero nunca perdió su esencia.
Me aseguré de mantener la casita original, incluso después de construir una casa más grande. Decía que era para no olvidar nunca de dónde veníamos, de dónde vine, de quién era yo antes de que todo esto sucediera. Don Ramiro se convirtió en más que un suegro, se volvió un amigo, un consejero. Él veía en sus nietos la alegría que había perdido cuando vivía solo preocupado por el dinero y los negocios. Pasaba los fines de semana en el rancho, jugando con los niños, ayudando en el campo. Decía que había aprendido más conmigo sobre lo que de verdad importa en la vida que en todos los años que había pasado encerrado en una oficina. La historia de cómo Alondra y yo nos conocimos se regó por toda la región. Se convirtió en un ejemplo de cómo el amor verdadero puede vencer cualquier diferencia. La gente venía de lejos para conocer el rancho, para escuchar la historia, para ver que sí era posible ser feliz sin necesidad de lujos ni de andar presumiendo. Pero el vuelco más grande llegó años después, cuando menos lo esperaba. Doña Soledad ya se había ido, dejando un vacío enorme, pero también la certeza de que había vivido una buena vida, rodeada de amor. Los niños ya estaban grandes, estudiando, aprendiendo sobre el mundo. Fue un día cualquiera, cuando yo estaba reparando la cerca del fondo, que apareció un hombre. Era un anciano, encorvado por el tiempo, con la piel curtida por el sol. Me miró por un rato antes de hablar, como si estuviera reconociendo algo en mí. El hombre dijo que conocía a mi padre. Me quedé de una pieza. Nunca había conocido a mi padre. Mi mamá siempre decía que se había ido antes de que yo naciera, que nunca más había dado señales de vida. El anciano me contó que mi padre había sido trabajador suyo, que había pasado años buscándonos a mí y a mi mamá, pero nunca había logrado encontrarnos. Mi padre no nos había abandonado porque quisiera. Había sufrido un accidente grave en la carretera, había perdido la memoria por años. Cuando finalmente recuperó parte de sus recuerdos, había salido a buscarnos, pero no sabía dónde estábamos. Y cuando por fin lo descubrió, ya era tarde. Mi madre había fallecido, y él mismo estaba muy enfermo para venir en persona. El anciano me entregó una carta. Eran las palabras de mi padre, pidiendo perdón por no haber estado presente, explicando lo que había pasado, diciendo cuánto había amado a mi madre y cuánto lamentaba no haberme conocido. Y al final de la carta, una revelación que sentí que me abría el piso bajo los pies. Mi padre era hermano de don Ramiro. No podía creerlo. Releí la carta 3 veces, tratando de procesarlo. Don Ramiro era mi tío. Alondra era mi prima, pero no éramos primos hermanos, no lo suficientemente cercanos para que fuera un problema. El padre de ella tenía un medio hermano, mi padre, de una relación anterior del abuelo que yo nunca conocí. Corrí a la casa, le mostré la carta a Alondra. Ella también se quedó en shock. Llamamos a don Ramiro, que vino corriendo en cuanto supo que era urgente. Cuando le mostré la carta, vi cómo el viejo se derrumbaba. Empezó a llorar. Dijo que había buscado a su hermano toda la vida, que creía que había muerto en el accidente. Don Ramiro contó que el padre de ellos había tenido 2 matrimonios. Del primero había nacido mi padre, del segundo, él. Los 2 hermanos se habían separado de niños, por pleitos de familia, por disputas de herencias. Don Ramiro siempre había cargado con la culpa de no haber buscado a su hermano, de haber dejado que el orgullo le ganara. Y ahora descubría que el sobrino que nunca había conocido, el que había salvado a su hija, era yo. El destino había reunido a la familia de una forma que nadie podría haber imaginado. Mi padre no resistió mucho tiempo después de esa revelación. El anciano que trajo la carta regresó semanas después con la noticia de que había fallecido. Pero al menos se había ido sabiendo que yo estaba bien, que había construido una buena vida, que tenía una familia que me amaba. Le hicimos un velorio sencillo,
con la gente de la región que había conocido a mi padre cuando trabajó por aquí años atrás. Lo enterramos junto a doña Soledad en el panteón del pueblo. Parecía justo que estuvieran juntos ahora, aunque el destino no se los hubiera permitido en vida. El descubrimiento lo cambió todo de nuevo. Don Ramiro insistió en incluirme en la herencia de la familia. Dijo que yo tenía derecho, pero me negué. No quería nada que no hubiera ganado con mi propio trabajo. Ya tenía más de lo que necesitaba, más de lo que merecía. Pero acepté una cosa. Acepté que mis hijos conocieran la historia completa de la familia, que supieran de dónde venían, tanto del lado de su madre como del mío. Que entendieran que la familia no es solo la sangre, es el amor, es el cuidado, es estar presente. Los años siguieron pasando. Mis hijos crecieron, se convirtieron en hombres de bien, trabajadores, honestos. Cada uno siguió su camino, pero todos regresaban al rancho los fines de semana, trayendo a sus propios hijos, llenando la casa de alegría y ruido. Alondra y yo envejecimos juntos. Ella sigue siendo la mujer más hermosa que he visto, incluso con sus canas, incluso con las arrugas que el tiempo le trajo. Cada marca en su rostro cuenta una historia. Cada cana es un recuerdo de los años que hemos vivido. Hoy, cuando me siento en el porche y miro hacia el patio, veo todo lo que hemos construido. No fue fácil. Hubo mucho sufrimiento, mucha lucha, pero valió la pena cada lágrima, cada noche sin dormir, cada momento de miedo e incertidumbre. Porque al final aprendí que lo que importa de verdad no es de dónde vienes, cuánta lana tienes o qué puesto ocupas. Lo que importa es ser derecho, es hacer lo correcto aunque nadie te esté viendo, es cuidar a los que amas, es dejar el mundo un poquito mejor de como lo encontraste. Salvé a Alondra en esa carretera sin saber que ella también me salvaría la vida a mí. Ella me dio amor, una familia, un propósito. Me enseñó que yo valía más de lo que creía, que merecía ser feliz, que podía soñar más alto. Y hoy, cuando mis nietos se suben a mis rodillas pidiéndome que les cuente otra vez la historia de cómo conocí a su abuela, se las cuento completa. No oculto el sufrimiento, las dificultades, los malos ratos, porque es precisamente eso lo que hace que la historia sea bonita. No es solo el final feliz, es el camino para llegar a él. A veces todavía paso por la curva del camino donde encontré a Alondra por primera vez. El lugar ha cambiado. Ahora hay asfalto, alumbrado. Pero todavía recuerdo cómo era ese día, el coche volcado, la muchacha herida que cambió mi vida para siempre. Y doy gracias. Doy gracias por haberme detenido, por haber ayudado, por haber abierto mi corazón. Porque si no lo hubiera hecho, habría perdido lo más preciado que he recibido en mi vida. Alondra se acerca en el porche. Trae café calientito. Se sienta a mi lado. Me toma la mano. Nos quedamos ahí, en silencio, viendo el sol ponerse sobre el rancho que es nuestro hogar. Y en ese silencio hay más amor del que todas las palabras del mundo podrían expresar. La vida dio muchas vueltas, trajo alegrías y tristezas, victorias y derrotas. Pero al final lo que queda es esto, este momento de paz, esta sensación de estar completo, esta certeza de que, a pesar de todo, lo logramos. Construimos algo bonito, algo verdadero, algo que va a seguir incluso después de que nos hayamos ido. Y si pudiera volver atrás, hacer algo diferente, cambiar alguna cosa, no cambiaría nada, porque cada pedazo del camino, por más difícil que haya sido, me trajo hasta aquí. Hasta este momento perfecto, con la mujer que amo a mi lado, rodeado por la familia que construimos, viviendo en una tierra que es nuestra y que se quedará para nuestros hijos y nietos. Al final de cuentas, descubrí que la mayor riqueza no estaba en el petróleo que encontré bajo la tierra.
Estaba en el amor que encontré en aquel camino de terracería, una tarde de domingo, cuando me detuve a ayudar a una desconocida. Esa fue la verdadera fortuna que cambió mi vida, y por ella estoy agradecido todos los días.